Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina para que siempre estén sintonizados con el contenido bíblico de este canal. Este canal Adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Y hoy vamos a seguir el tema de la música. El tema de la música es un tema muy amplio, en el cual nosotros como cristianos debemos de estar bien informados. Y cada día se va ampliando mejor el tema. Pero antes de tener este tema, los invito a que tengamos una palabra de oración, de manera que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. Y que sea Dios el Padre enviándonos el Espíritu Santo. Los invito a que inclinemos nuestro rostro y tengamos la palabra de oración. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en los altos cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dirigimos, Señor, a abrir tu santa palabra, no queremos hacerlo sin antes pedirte, Señor, Padre misericordioso, que tú que estás sentado en el trono, en el lugar santísimo, en el cielo, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, que para que nos envíes el Espíritu Santo a este lugar, a este instrumento que tú tienes, Padre misericordioso, para que dirija tu santa palabra, que no sea el ser humano o este ser humano, sino que sea el Espíritu Santo el que dirija tu santa palabra y que tome cerebro, corazón y mente de este instrumento humano y de todos y cada uno de los que van a oír y ver este video, de manera que todos seamos instruidos para saber cómo debemos de alabarte y hacer las cosas conforme a tu santa y divina voluntad. Te pedimos pues, Padre misericordioso, que nos bendigas, oh Padre y Rey celestial, conforme a tu santa y divina voluntad. Te pedimos pues que nos bendigas con el Espíritu Santo, con la compañía de tus santos ángeles, con el perdón de nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Por qué estamos leyendo esta lectura bíblica? Porque el Señor Jesús alababa también al Padre con sus discípulos. Porque cuando Él estuvo aquí en esta tierra era un ser humano, como nosotros, y necesitaba de adorar ¿a quién? Al mismo Padre. Aunque Él era Dios encarnado, cuando estuvo en ese cuerpo, Él veló toda su divinidad y se hizo hombre como uno de nosotros y también adoró ¿a quién? A Dios el Padre. Entonces, de manera pues que Jesús nos da el ejemplo y dice que cantaba himnos. Entonces, y que salió al monte de los olivos. Entonces, la música tiene mucho que ver en la adoración ¿a quién? A Dios. Por lo tanto, la música, como lo hemos venido estudiando, es adoración para presentar la adoración a Dios. Entonces, la técnica religiosa, dice un hombre llamado Jorge Bruno, asesor espiritual y psicológico de la Universidad de las Antillas de Puerto Rico, es muy profusa en rock, principalmente por las raíces históricas de su surgimiento, en parte como una metamorfosis de la música negra norteamericana, o sea, el rock, y presenta una sugestiva e hipnótica mezcla del espiritismo, orientalismo y pseudocristianismo. Esto es acerca de una observación de una persona y que dice que el rock tiene una mezcla hipnótica, mezcla de espiritismo, orientalismo y pseudocristianismo, cristianismo,
y es la música metamorfosis de la música negra norteamericana, el rock. Entonces, enseñar que el estilo de celebración es incorrecto en la adoración adventista no es ninguna ofensa, no es ninguna ofensa. O sea, enseñar que el rock o el estilo de celebración de una iglesia llamaba celebración y que en Indiana personas de la iglesia adventista del séptimo día estaban adoptando este mismo ritmo de música rock en un lugar donde estaban en un campamento y comenzaron a tocar de esta música con instrumentos que no eran para alabar a Dios y que se volvió como una música ruidosa, y a esto le llamaban ellos la efusión del Espíritu Santo. Pero enseñar que este estilo de celebración es incorrecto en la adoración adventista no es ninguna ofensa. Cuando se haya que decir una verdad, se dice y punto. O sea, uno cuando tiene que decir una verdad la dice como es, porque es la verdad. O sea, nosotros no podemos adornar la verdad, no podemos adornarla con pañitos de agua tibia. Tenemos que decir la verdad. A veces la verdad puede ofender a las personas. Cristo en Mateo capítulo 15, 7 nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 15, versículo 7 dice de la siguiente manera. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. Jesús cuando tuvo que decir la verdad, la decía. Y le dijo a los fariseos de antaño, en aquel momento Cristo les dijo a los fariseos que ellos eran hipócritas. Muchas personas dicen que no, que Jesús nunca dijo nada. O sea, Él les dijo hipócritas. ¿Qué se quiere decir hipócrita? Un cirquero. O eran personas que aparentaban una apariencia de ¿qué? De piedad. Que no, verdaderamente no era. Entonces, una música que no es agradable a Dios, pues eso sería hipócrita. Entonces hay que decirle a estos cantantes de música mundana, revolviéndola con letra sacra, que eso es hipocresía y que Dios no le agrada a los hipócritas, que Dios aborrece a los hipócritas, y le dijo a los judíos hipócritas. O sea que cuando nosotros estamos presentando una música con instrumentos que no son de adoración y con música que no es para la adoración a Dios, estamos siendo ¿qué? Hipócritas. Entonces el Señor les dijo hipócritas ¿a quiénes? A los judíos de antaño. Eran el pueblo judío, era el pueblo que tenía la verdad. Hoy la iglesia adventista dice que tiene la verdad y Dios nos ha dado la forma y nos ha dado los instrumentos y nos ha dicho con qué instrumentos se puede adorar a Dios, se puede adorarle a Él. Entonces, también les dijo en Mateo capítulo 7, versículo 6 de la siguiente manera. Mateo capítulo 7, versículo 6. Nos dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 7, versículo 6. Marcos capítulo 7, versículo 6 nos dice de la siguiente manera. 7:6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de ¿qué? De mí. Dijo Jesús a los maestros de antaño, a los fariseos, a los judíos, a los escribas. Este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de ¿qué? De mí. ¿Acaso Jesús, Hijo de Dios, no debió de haber dicho estas palabras
para no ofender a los fariseos. Piense y razone, o sea, pensemos y razonemos. Cuando Juan el Bautista también les dijo a ellos, generación de víboras. Y cuando él les dijo estas palabras, Jesús no vino a decirle, bueno, ¿usted por qué trató a estos maestros? ¿Por qué como decir hoy en día que Dios le venga, Jesús venga y reprenda a los pastores de hoy en día, les diga, ustedes son, o Juan les diga, ustedes son una generación de víboras? O que le diga al pueblo adventista o a este servidor que está aquí, que generación de víboras. Juan lo dijo, y Jesús no va a decirle, oiga, ¿usted por qué le dijo eso a los fariseos? ¿O usted por qué le dice eso a los pastores? No. Jesús nunca dijo nada de esas cosas, ni fue a recriminar a quién. Hoy en día muchas personas van a recriminar a las personas porque diciendo que no saben hablar. Es que la palabra de Dios se dice como está escrita. Y cuando hay que reprender algo, se reprende. Y cuando hay que decirle al pecado por su nombre, se le dice. Y listo. Que no me gustó. Pues, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se puede hacer cuando a una persona no le gusta que le digan el pecado? Por ejemplo, este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Es un camino estrecho y nos tenemos que decir la verdad. Y si a uno no le gusta que le digan la verdad, pues entonces no vamos a poder ir al cielo. Porque la verdad es la que transforma. Y que no podemos decirle nada a nadie que porque tenemos que estar con la boca cerrada. ¿Cómo así? O sea, que nosotros veamos lo que veamos, tenemos que quedarnos que así, callados. No, eso no. La Biblia no dice que los atalayas del pueblo de Dios o el pueblo de Dios se tenga que quedar callado viendo a los religiosos o viendo a las personas haciendo las cosas mal hechas. Hay que decirle la verdad. Que no, que es que nosotros no cambiamos o que no quieren cambiar, ya es otra cosa diferente. Pero que hay que decirle la verdad, sí, claro. Jesús se las dijo, maestros, les dijo a ellos, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Les dijo hipócritas y se lo dijo al punto. O sea, cuando nosotros tenemos que decir la verdad, la tenemos que decir al punto. Y listo. Entonces, en los días de la sierva del Señor ocurrió lo siguiente. Algunos fanáticos después de 1844 danzaban de un lado para otro y cantaban gloria, 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 gloria. 6 veces gloria. A veces, y luego me levantaba y decía, la profeta Elena G. de White, no es esta la forma en que el Señor trabaja. Ella les decía, no es esta la forma en que el Señor trabaja. O sea, la música en esa forma no es de Dios. Que danzando y gritando gloria y bancando y todas las cosas, no. Y la profeta le dijo, no es esta la forma en que el Señor trabaja. Se los dijo de una vez. Es que uno tiene que reprender el pecado. Y si es un líder, con mayor razón. Pero a veces hoy los líderes quieren callar desde plataforma a los laicos y a los líderes para que ellos puedan hacer lo que les da la regalada gana. Y que nadie les diga nada. Pero no es así. Nosotros tenemos que verdaderamente hablar las cosas como son. Entonces, esas mismas cosas, dice aquí, que habéis explicado que ocurrían en Indiana, o sea, cuando predicaron acerca de la carne santificada, hicieron una parranda y que eran como la banda de celebración con tambores, con de todos los instrumentos. Y entonces estaban allá, dice Elena G. de White, explicado que ocurrían en Indiana. El Señor me ha mostrado que volverán a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Y eso se está viendo en la iglesia. Hoy se está viendo en la iglesia la batería, la guitarra electrónica, el acordeón, todos los instrumentos de percusión, aún revueltos con instrumentos de cuerda y también con el piano y todas estas cosas. Pero a Dios no le agrada que se le alabe así. Entonces vemos que cuando dice música instrumental, está hablando de instrumentos, o sea, de uno o de dos. No está diciendo que tiene que ser con una banda de música o varios elementos. Entonces vemos claramente que esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverán a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas,
habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. Tambores, música y danza. O sea, con elementos ruidosos y de percusión. Entonces, el espíritu de profecía condena las formas de celebración, de adoración. Entonces, leemos en Testimonios Selectos, tomo 2, página 41. Esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevada y ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. O sea, la música, ellos cantaban con música y aún la verdad era capaz, o sea, no la se predicaba. Hoy en día casi la verdad no se está no se está predicando. Entonces, porque como la música no, o como los temas no son elevadores, no son, entonces no verdaderamente espiritualmente a la persona. Entonces así son los temas y así es la música. Como le digo, a veces en la iglesia ocurre que música únicamente con batería y con todas estas cosas o con pistas de batería y la cantan los jóvenes y todo en la iglesia y con instrumentos ruidosos. Entonces, ¿qué pasa con los centinelas de Israel que permanecen en silencio? Claro que allá le dicen a uno desde la plataforma que no esté callado. O sea, que calladitos. Que mantengan la boca cerrada. Pero este servidor no se mantiene con la boca cerrada. Porque este servidor sabe cuando el Señor está hablando el Espíritu Santo o cuando está hablando el Espíritu del Diablo. El Espíritu del Diablo no quiere que la gente hable para que no se le descubra su guachafita. Y por eso envía a sus mensajeros. Así puede ser un pastor, puede ser un ministro que esté estudiando en las universidades como la UNA aquí en Medellín, Colombia. Pero nosotros somos centinelas, dice la palabra del Señor, de Israel. Y no debemos de permanecer ¿en qué? En silencio. Entonces, miremos lo que nos sigue diciendo. Debemos estar en guardia para cuidar el rebaño del Señor. ¿Qué pasa con ustedes, líderes de la iglesia? Como le digo, en este momento no soy líder. Si yo fuera líder, yo verdaderamente diría a esa música, no. Como les digo, yo estuve en una iglesia y la junta nos ponimos de acuerdo y no poníamos música que no fuera de Linario. Y nunca, únicamente se cantaba Inario. Que especiales, a unos dicen que es que este sí le agrada a Dios, que este sí, y cuando uno le escucha la batería le escucha la música rock, la música pop, escucha música de balada, música romántica, ritmos de música que lo llevan a uno que es un mensaje subliminal y que la música está invitando a la persona a la promiscuidad, al sexo, a matar, al suicidio a los jóvenes, y muchas personas se suicidan, al homicidio, al robo, a blasfemar contra Dios, aunque tenga letra cristiana. Entonces no debemos de cantar esa música, pero la siguen cantando, cántela. Pero, y dicen que es que digan amén. ¿Cómo le vamos a decir amén? Me da tristeza con esas personas que le dicen amén y aceptan esta música. Tal vez, como les digo, no conocen verdaderamente lo que es la música o lo que es la adoración a Dios. Y a cualquier cosa que diga él diga amén, ahí mismo todo el mundo dice amén. Yo tengo que poner cuidado si es Dios el que me está hablando, ¿quién? Porque allá en la plataforma, hoy en día, se está parando el diablo también a predicar por medio de instrumentos, o sea, de hombres. Entonces, dice Ezequiel capítulo 33, versículo del 1 al 9, nos dice de la siguiente manera. Ezequiel 33, del 1 al 9, nos dice de la siguiente manera. Ezequiel 33. Miremos lo que dice
lo que es una atalaya. Vino a mí palabra de Jehová. ¿Vino palabra de quién? De Jehová. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su mal camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. A veces ponen al maestro de música como líder y él deja pasar todo allá. Y enseguida la junta, o sea, los demás líderes de los demás departamentos, dejan pasar todo eso allá y se quedan calladitos. Ustedes los han puesto por atalayas en la casa de Dios para que divulguen el pecado y para que no dejen hacer lo que quiera al pueblo. Pero como ustedes también quieren verdaderamente, los líderes hoy en día, ser igual que el pueblo, pero el atalaya tiene que decir la verdad. El atalaya tiene que decir que esa música con esos instrumentos no es para la adoración a Dios. Y está amonestando al pueblo. Y no le estoy diciendo a la gente que se esté calladita, no. Este mensaje, este video que se va a subir al canal Adventista Sana Doctrina, compártalo por YouTube por toda parte. Porque el atalaya no se puede quedar callado. Si él viere venir la espada, si él viere venir al ejército enemigo y se quedara callado y llegara y destruyera al pueblo, ¿quién tiene la culpa? El atalaya. ¿Quién tiene la culpa de que verdaderamente el pueblo de Dios se pierda por estar presentando una adoración al diablo y no a Dios? Los líderes. Y al que han puesto como director de ¿qué? De canto. Qué lástima, qué pesar. Que por estar dejando que, ay no, que los jóvenes, que esto y que lo otro, y que hay que dejar que la gente busque a Dios como Él quiera. No, es que está bien, Dios nos llama a que vengamos a Él como estamos, pero después de que estemos en la iglesia, para eso está el evangelio, para eso está la palabra de Dios, para decirle, que hermano, que yo voy a cantar este himno con esta música, con este ritmo de música. No, hermano, lastimosamente esa música no puede, cántela con el ritmo de la música del linario. Y cántela con instrumentos del linario. O como los instrumentos que le agradan a Dios, que se alaben a Él. Entonces vemos que la atalaya tiene que decir la verdad. Los seguidores de Cristo no tienen derecho a detenerse en terreno neutral. ¿En terreno qué? Neutral. O sea, hay personas que son ¿qué? Neutrales. Pero el atalaya de Dios no es neutral. El atalaya de Dios habla y dice: hay más esperanza de un enemigo declarado que de alguien que se mantiene neutral. O sea, nosotros a las organizaciones de afuera, a la iglesia católica romana, pues, pero de adentro, en la misma iglesia, y las personas se mantienen que neutrales, que ni para allá ni para acá, tranquilos, hagan lo que quieran, que ustedes tienen que darle cuenta a Dios. Y usted cree que es amigo líder de iglesia o amigo que estás en dirección de canto, no tendrás que darle cuenta a Dios de lo que dejaste tú hacer. Para eso te pusieron como líder de canto, para poder que vieras qué era lo que se iba a poner allá, o al ministerio de mayordomía, o a los diáconos, o a las diaconisas,
o al pastor o al anciano. Entonces, si hay un pecado que Dios aborrece más que cualquier otro, del cual su pueblo es culpable, es por permanecer indiferente ante una emergencia. ¿Ante una qué? Emergencia, ante una emergencia. Cuando el pueblo de Dios, viendo que el pueblo está en apostasía o que está haciendo cosas que no debe de hacer, como con la música, que es el tema que estamos tratando, nadie debe de permanecer ¿qué? Neutral. Debemos de sentir que no debemos de permanecer ¿qué? Neutrales. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son consideradas por Dios como un crimen grave, equivalente a la peor hostilidad en contra de Dios. Esto lo encontramos en Testimonios, tomo 3, página 28. Levítico 5:1 dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Tremendo. O sea que si nosotros vemos aquí algo que no se debe, o sea, con la música, y nosotros nos mantenemos neutrales y no lo denunciamos, nosotros vamos a llevar el ¿qué? El pecado. Muchas personas dicen, no, que hagan lo que quieran, pues eso a mí no me incumbe, yo no soy líder o yo no soy nada de la iglesia. Pues yo no soy nada de la iglesia, pero por este canal, como allá no me dejan decir nada porque no me ponen a predicar o no me llaman a predicar, ni me dicen nada de esas cosas, porque como les digo la verdad, entonces no les gusta. Entonces, ¿qué pasa? Hay que decir la verdad. Y como les digo, muchas veces me ha tocado amonestar a los líderes y decir, hermano, ¿cómo dejan ustedes hacer una cosa de estas? Ah, que cada uno tiene que darle cuenta, y usted también tiene que darle cuenta. Y uno tiene que darle cuenta. Entonces, los que carecen del Espíritu Santo no pueden ser atalayas. O sea, si a mí no me enternece eso, o sea, si a mí no me llama la atención eso, pero ¿por qué cantan esa música? Y yo no hago nada porque se remedie algo. Y que si no lo quieren remediar, pues que no lo remedie, pero a lo menos hay una amonestación. ¿Hay una qué? Una amonestación. Entonces, los que carecen del Espíritu Santo no pueden ser atalayas, fieles sobre las murallas de Sión, o sea, sobre la iglesia o en la iglesia, porque están ciegos y no ven la obra de que debe hacerse y no hacen sonar la trompeta con nitidez. O sea, no hacen sonar la trompeta. Y no son atalayas. O sea, la trompeta ya ahora no es allá cuidando una muralla que el ejército, sino cuidando la iglesia, el rebaño al cual compró Jesús con su propia sangre. Porque dicen que todos los temas deben ser cristocéntricos. Este tema de la música es cristocéntrico. ¿Por qué? Porque es la adoración a ¿quién? A Dios. ¿Por qué la adoración a quién? A Dios. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos habla de todas estas cosas. Entonces, citaremos una vez más a aquellos que recurren a la fraseología bíblica para alabar al Señor con una variedad de instrumentos y volumen para justificar hoy el uso de música rock, ignoran dos puntos importantes. Primero, en la mayoría de los casos, el lenguaje de alabanza es figurativo y es difícilmente permite ser aplicado literalmente al servicio divino en la casa de Dios. Entonces, por ejemplo, en el Salmo 149, 5 nos dice de la siguiente manera. Salmo 149, 5. Salmos 149, 5 nos dice de la siguiente manera. Salmo 149, 5 dice: regocijen los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí?
anima a ser aplicado literalmente el servicio divino en la casa de Dios. Por ejemplo, el Salmo 149:5 dice, anima a que las personas alaben al Señor en las camas. Entonces, en el versículo, la alabanza debe ser hecha con que en la cama. O sea, no podemos alabar en la cama. Podemos cantar en la cama, pero no es cierto. Pero aquí nos está diciendo que esto es un idioma ¿qué? Figurativo, no es, pero, porque el cántico sería para la iglesia. Pero esto es un idioma figurativo. Dice que, primero, en la mayoría de los casos, el lenguaje de alabanza es figurativo y difícilmente permite ser aplicado literalmente al servicio divino en la casa de Dios. Por ejemplo, Salmo 149:5 anima que las personas alaben al Señor en las camas. Pero la alabanza es o la música y el canto es para la iglesia. Entonces, esto es figurativo. En el 149, 7 y 8 nos dice de la siguiente manera: para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de ¿qué? De hierro. Entonces vemos claramente aquí también en el versículo, las alabanzas deben ser hechas con espada de 2 filos en las manos. En los versículos 7 y 8, el Señor debe ser alabado por castigar el pagano, dice en el versículo 7:8, para ejecutar venganza entre naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Entonces vemos, el Señor debe ser alabado por castigar con espada o filos en las manos. En los versículos 7 y 8, el Señor debe ser alabado por castigar al pagano con la espada, atar a los reyes con cadenas y poner a los nobles en grillos. Es evidente que el idioma es figurativo, porque Dios difícilmente esperaría que la gente lo alabara durante un servicio divino, estando de pie o saltando sobre las camas o mientras mueven una espada de 2 filos. Entonces vemos que es un idioma figurativo, porque no está hablando del santuario, sino que está hablando de esta alabanza, sí, pero no está hablando del santuario. Entonces, un idioma figurativo. ¿Cómo vamos a alabar a Dios o nos vamos allá a la cama para alabar a Dios en el santuario? Entonces, por eso tenemos que entender qué nos quiere decir verdaderamente la palabra de Dios. Lo mismo también es cierto en el Salmo 150. Por ejemplo, el Salmo 150 dice, alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabia, aleluya. Aquí nos está hablando también de un idioma figurativo. Lo mismo es cierto para el Salmo 150, que habla de alabar a Dios por sus proezas en cada lugar posible y con cada instrumento musical disponible. El lugar para alabar al Señor es su santuario. O sea, hablando pues de una congregación. En el lugar para alabar a Dios, o sea, en una congregación, en una iglesia, es en el santuario. Allá es donde vamos nosotros a alabar a Dios. No estamos diciendo que yo no pueda alabar a Dios aquí en la casa o en una, pero la adoración a Dios se presenta en el santuario. ¿Cuándo se presenta? Más que todo, pues, que es la adoración a Dios y que invita a Dios a que lo adoremos en el santo ¿qué? En el santo sábado. Y en el santo sábado es donde todo el mundo va. Porque en semana, pues, también se van a los lunes en la tarde o el domingo y el miércoles o el jueves ya en la noche y todo esto, y cuando hacen semanas de evangelismo también se alaba al Señor, pero nosotros como pueblo de Dios adventista del séptimo día presentamos más que todo el pueblo que vamos a la iglesia en el día ¿qué? En el día sábado. Entonces en el día sábado presentamos la ¿qué? La adoración. ¿A quién?
a Dios. Entonces, allá es donde se presentamos en el santuario. Pero aquí dice que lo alabemos en su firmamento, magnificente. Los instrumentos incluyen 8 instrumentos familiares. Está en el Salmo, solo tienen sentido si tomamos el lenguaje como altamente figurativo. Por ejemplo, no hay ninguna manera en que el pueblo de Dios en la tierra pueda alabar al Señor en la magnificencia de su firmamento. ¿Cómo vamos a subir hasta el firmamento a alabar a Dios? Pues no podemos sostenernos, porque esto no, la tierra nos caeríamos. Entonces vemos que, ¿cómo lo vamos a alabar allá? O sea, lo estamos alabando en la tierra, no podemos alabarlo en el firmamento. El propósito del Salmo no es especificar el lugar y los instrumentos a ser usados para alabanza durante el servicio divino, sino para invitar a todo lo que respire o hacer algún sonido de alabanza o para alabar al Señor en cualquier lugar. El salmista está describiendo con un lenguaje altamente figurativo la actitud de alabanza que debe caracterizar al creyente en todo momento y en todo lugar. Pero interpretar este salmo como una licencia para bailar o para tocar tambores o para tocar batería o para tocar guitarra electrónica o para tocar instrumentos de percusión en la iglesia es malinterpretar su intención. Entonces vemos claramente que por eso tenemos que estudiar la palabra del Señor y acerca de la música. O sea, que es un lenguaje figurativo que no está relacionado o que es como un símbolo. No está verdaderamente relacionado con la adoración. ¿En dónde? En el santuario. Entonces nosotros tomamos este salmo altamente figurativo, el 149 y el 150, que son altamente figurativos, y los queremos llevar a la adoración con instrumentos. ¿En dónde? En la iglesia. Pero no es así. Tenemos que verdaderamente darle la interpretación bíblica correcta a la que, a la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos habla de todas estas cosas. Dios nos habla verdaderamente cómo es que debe ser la alabanza a Dios en el santuario, con instrumentos de cuerda. Había un instrumento que era de percusión, que eran los címbalos, y que vamos a mirar que aunque estaban en el santuario, no tenían pues como eso de alabar a Dios, sino que allá había o algo que los címbalos hacían. Y las liras y todas estas cosas también, que eran instrumentos de cuerda, y con el arpa, y que también estaba la trompeta. Entonces todo eso tiene su lugar en el santuario, pero tiene su lugar, pero no para tocar o para cantar música a Dios. Que eso lo vamos a ir desarrollando más en este estudio acerca de la música, porque es un estudio que tiene como por ahí unos 5 o 6 temas. ¿Por qué es importante dedicarle todo este tiempo a la música o al tema de la música en el mensaje del tercer ángel? Porque nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Y Elena G. de White dice muy claramente que esto volvería a ocurrir antes de la terminación del tiempo de ¿qué? De gracia. ¿Determinación de qué? Del tiempo de gracia. Y ya se está viendo. Como le digo, el ecumenismo ha minado la iglesia. El jesuitismo ha minado la iglesia. Y el Opus Dei también ha minado la ¿qué? La iglesia. Ellos hacen una promesa o algo de fe que lo hacen para... Y miren lo que ellos dicen, el Opus Dei. Ellos quieren destruir la iglesia ¿qué? Adventista del séptimo día. Y por medio de la música lo pueden hacer y por medio de muchas cosas. Voto de los miembros del Opus Dei. Acordaos de vuestro voto. Por mi sangre prometo dedicar mi vida en combatir a los herejes adventistas, llevarlos a razón y conocimiento de la fe católica, apostólica y romana. En caso de que no acepten, los entregaremos a los tribunales
para ser juzgados, torturados y muertos. Ese es el voto de los que, del Opus Dei. ¿Y sabe cómo es que el Opus Dei ha adentrado también a la iglesia adventista del séptimo día? Por medio de la música. Entraremos sutilmente a los hogares adventistas a través de la música. ¿El qué? El Opus Dei. Y esto es una organización como los jesuitas que hacen un voto ¿a quién? Al sistema papal. ¿Para qué? Para destruir la iglesia adventista. Por eso hoy en día en la iglesia está ocurriendo esta música no sacra. Y están metiendo todo material de música a la iglesia. Y esto es el Opus Dei también. Y entonces dice, y también con la TV usando algo que se llama la atención a los jóvenes y menores, como en México será lanzado en Brasil una novela, por las novelas, contagiará a los jóvenes, serie Rebelde, el grupo asignado deberá cuidar esta misión. Distribuiremos CD con música católica. Y hoy en día eso es lo que muchas veces se canta en la iglesia. Ecumenismo, ¿eso se llama cómo? Ecumenismo, evangélicos católicos unidos. Porque el sistema papal está llamando a una unión entre todas las iglesias y a otros ya no le llaman herejes, sino hermanos separados, pero que lo está llamando por medio de todas estas cosas y hacen muchas cosas en la iglesia y llaman a las mujeres adventistas. Porque ellos dicen que es bueno llamar a las mujeres porque las mujeres son más desapercibidas que el hombre y siempre, por lo regular, la mujer siempre es más engañada. ¿A quién engañó el diablo primero? A Eva. Pues el hombre pecó así deliberadamente. No fue engañado, sino que él pecó deliberadamente. En cambio, la mujer siempre es más engañada. Y entonces se meten con culinarias y con muchas cosas que la iglesia adventista que profesa y todo esto. Elena G. White dice que hay que hablarles, pero a veces les permiten es que ellos hablen de todas estas cosas y aún los induzcan a hacer cosas, como la música. La música hoy en día está infiltrada por el Opus Dei. Y toman a los jóvenes y entonces comienzan con ellos y venga que vamos a alabar aquí también y vea. Había una vez un pastor que decía que él iba a alabar a la iglesia católica. Y así lo llaman. Venga, alaben aquí también. Y listo. Y enseguida ya ellos entonces comienzan a darle CD, vea que esta música y vaya introduciéndola también allá en la iglesia. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es clara. Y por eso nosotros debemos de investigar bien de a dónde viene todo este infiltramiento de la ¿qué? De la música. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. Dice, algunos que observan el sábado consideran que la asociación con la mundanalidad en materia de música es inofensiva, pero los tales se hallan en terreno peligroso. La verdad que sí. Se mantiene, están en terreno ¿qué? Peligroso. Satanás trata así de desviar a los hombres, mujeres, y esta forma ha obtenido el dominio sobre sus almas. Tan suave es la manera de obrar del enemigo, tan insospechable parece que no se perciben sus ardides y muchos miembros de la iglesia se convierten en amantes de los placeres más que de Dios. Y la verdad es que es así. Entonces vemos claramente que la música tiene un papel muy importante. El diablo quiere verdaderamente que los miembros de iglesia se corrompan por medio de la ¿qué? De la música. Aquellos que razonan que no hay nada de malo con la música de Babilonia, porque esta música es de ¿qué? De Babilonia, pueden estar
condicionándose para aceptar el culto falso promovido por Babilonia. Satanás tiene sus propias canciones para promover la adoración de los tiempos del fin. ¿Quién tiene todo eso? Satanás. ¿Por medio de qué? De esta infiltración por el Opus Dei. Tremendo. Y entonces dice esta carta que muchas personas no van a creer. Dice, no, eso es falso, o eso no es así. Pero Satanás está utilizando todos estos grupos católicos para enredar al pueblo de Dios con la música. Porque ellos no escatiman música, Babilonia no escatima música. Ellos puede ser ranchera, puede ser música carrilera, puede ser música de la que sea. Y con eso cantan y alaban a Dios en los cultos de ellos, en los cultos de la Iglesia Católica Romana, en los cultos de las iglesias pentecostales, con batería. Ellos no escatiman ningún instrumento. Entonces así quieren que nosotros también, y han hecho eso en la iglesia, porque ya está en la iglesia eso. La batería, la guitarra. Yo he ido a cultos que me ha tocado ir, porque yo voy los sábados a la iglesia, cuando encuentro una mano de instrumentos de percusión, unos hombres allá todos peludos, y inclusive personas que ni son miembros de iglesia. Y están allá, que es que en la plataforma, y que no tienen nada, pero nada de creyentes. Que porque hay que llamarlos, pero es que primero hay que llamarlos y primero hay que bautizarlos y después entonces ahí sí suban a plataforma. Y entonces cuando ya les ve uno que pueden, pues ya han tomado siquiera la decisión de haberse bautizado, pero personas que ni bautizan ni nada, ya que es que cantando y tocando instrumentos. Y de cualquier forma subidos allá, porque ahora dicen que no, que eso no se puede predicar del vestido, que no, que como que el vestido corto, que el vestido escotado, que no estemos calladitos. ¿Cómo así que calladitos? No, calladitos no. Nosotros tenemos que ser atalayas y hablando la verdad a través de la palabra de Dios. Entonces el diablo ha introducido toda esta música, ¿en dónde? En la iglesia adventista. Estamos ya en nuestros tiempos del fin, o en el fin del tiempo, de gracia. Está que se termina. No sabemos cuándo, pero se termina. Está que se termina porque Mateo 24 se está cumpliendo. Entonces podría ser que por adoptar música de Babilonia, algunos perderían la oportunidad. Mire que podían perder la oportunidad los que están aceptando los cánticos de Babilonia. En Apocalipsis capítulo 15 nos habla algo de aquellos que están aceptando esta música en la iglesia y la están dejando cantar en la iglesia, podían perderse de esto. Apocalipsis capítulo 15, 2 y 3 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, o sea, sobre Babilonia, y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie en el mar de vidrio con arpas, porque como que se va a alabar en Dios en el cielo, con arpas de Dios, y cantando el cántico nuevo de Moisés, siervo de quién, de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo tanto, todas las naciones vendrán y adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hoy nada, alabanza. Muchos se van a perder esta alabanza en el cielo por estar alabando aquí al diablo en la tierra. Y queriendo que todos participemos de una música inmunda, de una música diabólica, que para que nos oigan cantar. No es que nosotros no vamos a dar para que nos oiga la gente. El canto es para adorar ¿a quién? A Dios. Y el que nos debe oír es Dios en el cielo y decir: estos son mis hijos. Me están cantando lo que a mí me gusta. Me están tocando los instrumentos que a mí me gustan. Estos sí son mis hijos. Está la iglesia adventista que yo levanté de la profecía de 1844.
Entonces, la palabra de Dios nos dice que podrán ser que por adoptar la música de Babilonia, algunos se perderán de la oportunidad de cantar el cántico nuevo de Moisés y del Cordero. Que esta pregunta pueda resonar en nuestra conciencia y pueda desafiarnos a estar del lado de la verdad. Como alguien, vamos a mirar quiénes son estos alguienes que se mantuvieron del lado de la verdad y más bien prefirieron la muerte. Porque es que usted y yo, hermano, mi querido amigo y hermano, debemos de estar desde el lado de la ¿qué? De la verdad. No, que nos digan que nos calladitos y que nos quedemos callados. No, ¿cuáles callados? Tenemos que hablar la palabra de Dios. Para eso nos llamó el Señor. ¿Que nos tenemos callados? No, es para que hablemos la verdad. La palabra de Dios es muy clara. Y estas personas se mantuvieron del lado de la verdad. Leamos Daniel capítulo 3, versículo 13 en lo adelante y nos dice de la siguiente manera. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, y os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque estos son los instrumentos de Babilonia y estos ya están metidos en la iglesia. O sea, aunque ahí están instrumentos que a Dios le agradan, pero también están revueltos. O sea, la verdad con la que, con la mentira. Y dice, porque si no adoráis, en la misma hora seréis echados en el medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué bueno que nosotros, como pueblo de Dios, como adventistas del séptimo día, le dijéramos no a esta basura que estás metiendo en la iglesia. Pero no queremos. Queremos no cantar el cántico de Moisés y no ser como estos tres valientes jóvenes que no se postraron ante la imagen, ni cantaron, ni alabaron a los dioses, porque a Satanás es el que estaba alabando con esta música que está cantando hoy en la iglesia, que con especiales y que yo no sé qué, yo no sé cuántos. Porque es pura música mundana. Y hay cantos que no se pueden cantar en la iglesia y esa música mundana no se puede cantar. Porque trae mensaje subliminal de homicidios, de borracheras, de orgías, de homosexualismo, de todas esas cosas, reggaetón, todas esas cosas. Entonces, dice aquí muy claramente que esta pregunta pueda resonar en nuestras conciencias y pueda desafiarnos a estar del lado de la verdad como los tres varones hebreos. Los tres varones hebreos se mantuvieron firmes. Y dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro y contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Hoy en la iglesia, calladito, no, que cuentos de calladitos. Hay que hablar la verdad. No nos quedemos callados. Hablemos la verdad, somos atalayas de Dios. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Hoy mandan a personas que son muy estudiosos y aún hasta jesuitas y que van a reprender a los hijos de Dios. Que para que no digan cosas que porque los pastores no se pueden ofender. ¿Cómo así? El Señor Jesús les dijo la verdad. Hipócritas.
Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, con esta música creen que están honrando a Dios, pero Dios le está diciendo, hipócritas, ustedes creen que me están honrando a mí, están honrando es al diablo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y no están verdaderamente cimentados en la palabra de Dios como estos tres jóvenes, que no quisieron adorar con esos instrumentos, aunque tenían revoltura y aunque eran todo, pero no quisieron adorar a Dios. Nosotros también debemos de tener los oídos muy despiertos y los ojos muy abiertos para no adorar a un Dios falso en la misma iglesia adventista del séptimo día. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzadas y sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrán, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrán, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a sus consejeros, ¿no echaron ustedes a tres varones porque yo veo cuatro? Y ya el rey Nabucodonosor ya asustado, ¿cómo? Mire que los que lo echaron se quemaron todos y en cambio esto no. ¿Qué va a ocurrir para el tiempo del fin? Los que cantan esta música mundana, que tienen a sus jóvenes, a sus hijos cantando esta música mundana y los padres contentos y diciendo amén, que porque el hijo está allá, los va a quemar el lago de ¿qué? De fuego. Mientras que los que van a morir por decir la verdad, van a ir a cantar el cántico de Moisés. Y van a estar entre esos jóvenes que es más bien prefirieron morir en el lago de fuego o morir pues diciendo la verdad y adorando a Dios verdaderamente como él decía, no adorando a dioses ajenos, no adorando al diablo. Entonces, mi querido amigo y hermano, la música tiene un punto muy fundamental en la adoración, pero Dios reclama adoración y Satanás también reclama la adoración. Como ve que nosotros no adoramos el domingo, entonces nos mete la adoración por medio de la música en el sábado. Tremendo. Es que el diablo es astuto y nosotros estamos dormidos. Entonces, vemos claramente que la palabra de Dios nos dice de todo esto. Y estos hombres, mejor dicho, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrán, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, ahí sí, salid y venid. Y entonces Sadrán, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los satrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, amén, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Gloria a Dios. Cuando nosotros somos fieles a Dios, aún ni el fuego nos puede quemar, porque Dios, que es fuego, nos protegerá de toda la maldad de Babilonia y de estos hombres impíos que están dentro de la iglesia metiendo la música de Babilonia. Y que nos quedemos callados, no. Hay que hablar la verdad. Si les duele, ¿qué podemos hacer? Pero a mí cuando me duele que me digan una verdad, entonces ¿yo qué hago? Voy ante el Padre Celestial y me arrodillo y digo, Señor, estoy andando mal. Ayúdeme, porque yo quiero ser un hijo verdadero tuyo. Entonces, la palabra de Dios dice, como estos tres valerosos hebreos, nuestro mandato bíblico es presentar a las personas lo que ellos necesitan oír, el plan de Dios y los que espera para sus vidas. La pretensión de que la música rock o cualquier música, como lo hemos dicho, música balada, música romántica, música pop, música rock, música metal, el rock and roll, toda esa música, música ranchera, música vallenata, música contada con acordeón, todo eso son instrumentos y música que no se alaba, con la cual no se alaba a quién,
a Dios. Nuestro mandato bíblico es presentar a las personas lo que ellos necesitan oír, el plan de Dios y lo que esperan para sus vidas, el plan de Dios y lo que esperan para sus vidas. La pretensión de que la música rock atrae a las muchedumbres es irrelevante desde la perspectiva bíblica. Nuestra preocupación real es ser correctos con el principio, no ser populares. Hoy en día la iglesia adventista quiere ser popular. Quitémonos esa idea que nos han metido en la cabeza de ser populares, sino de ser cristianos bíblicos, cristianos del libro, no de la música rock. Eso es lo que nosotros debemos de ser. Si la cristiandad apostólica tuviese que ser juzgada por el número de personas convertidas, entonces difícilmente fue un movimiento exitoso, porque a finales del primer siglo, todos los esfuerzos evangélicos efectuados en un periodo de casi 70 años solo habían convertido aproximadamente un 0.6% de la población del Imperio Romano. Si aceptamos en nuestras iglesias la música de Babilonia o celebración, no estamos haciendo diferencia. ¿En qué no estamos haciendo diferencia? Leamos Levíticos capítulo 10, versículo 10. Levíticos capítulo 10, versículo 10 nos habla de la siguiente manera. Levíticos 10, 10. Levíticos 10, 10 nos dice: para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. O sea, nosotros no estamos haciendo diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Para qué Dios puso los levitas o los sacerdotes a ser cantores, a ser atalayas o a estar en el santuario? Para que instruyeran el pueblo, para que le aprendieran a discernir entre lo malo y lo bueno, entre lo santo y lo profano. Ezequiel 42, 23, miremos lo que nos dice Ezequiel 44, 23, 44, 23 de Ezequiel. Ezequiel 44, 23, dice de la siguiente manera: y enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarás a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esto es lo que debemos de hacer como pueblo de Dios, enseñar a la gente a que esa música inmunda no se canta en la iglesia y no hacer pecar al pueblo de Dios, porque eso fue lo que hicieron las madianitas y eso fue lo que hizo Balaam, y habló con Balac y le dijo: hagan esto con el pueblo de Israel, llévenlo a cultos idolátricos, llévenlo a música inmunda, y verá que así se aparta Dios de Israel. ¿Sabe por qué Dios no se aparta de la iglesia adventista? Porque dentro de la iglesia adventista hay un remanente. Hay, como en el tiempo de Elías, personas que no han doblado las rodillas ante esta música mundana, ante esta música inmunda, ante esta música diabólica. Y oramos al Señor para que esta música no nos contamine. Y oramos por las personas que de pronto no saben de la música o no entienden algo de música, para que ellos puedan abrir los ojos y oírlos y abrir los oídos, para que no le digan amén a esa música y no la canten tampoco. Porque es que eso es lo que quieren allá, que los acompañemos en el canto para que también nos perdamos juntamente con ellos. Muy descarados son. Muy descarados. Y miremos lo que nos sigue diciendo 22:36 de Ezequiel. Ezequiel 22:36. Mire lo que nos dice así. 22:36. Dice de la siguiente manera. 22:36. Y me dijo Jehová: hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ola y a Oliva y les denunciarás sus abominaciones? O sea, nosotros tenemos que... Y 22:26 nos dice de la siguiente manera. Estaba leyendo un versículo que no era. 22:36. 22:26. 22:26. Nos dice de la siguiente manera. Ezequiel 22:26.
Estaba equivocado en la cita. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Dios ha sido profanado en el santuario con esa música inmundana, con esa música rock, pop, balada, música romántica, rock and roll, de todos quieren volverle a la música y quieren cantar con esa batería, con esos instrumentos de percusión. Quieren alabar a Dios y quieren que nosotros también participemos. Descarados tremendos. No le enseñaron, ustedes como líderes y como pastores no están enseñando al pueblo verdaderamente. Y cuando el pueblo se quiere ir por ahí, ustedes como pastores dejan que se vayan. O sea, hay muchos aronitas. Un día esto tengo un tema de eso, de los aronitas en la iglesia. Entonces, mi querido amigo y hermano, este es el tema de la música. Hay que hacer diferencia entre la música mundana y entre la música sacra. Porque, como le digo, la música tiene mensaje subliminal. Y si esa música que le están poniendo dice que vaya a conseguirse un amante, entonces ese subliminal vaya al cerebro, a la psiquis, y entonces comienza a trabajar para que usted vaya y se consiga un amante, aunque esté cantando letra cristiana. Si esa música que está allá le dice vaya y mate, eso va a ser. Y entonces usted nunca va a cambiar esa forma de ser, su pensamiento nunca va a cambiar, porque tiene el mensaje subliminal que le manda esa música a usted en su cerebro, en su mente y en su corazón. Y las avenidas del alma están pervertidas y siguen pervertidas. Cuando estén cantando esa música mundana, órele al Señor y reprenda a estos líderes que no saben o que no quieren verdaderamente obedecer. Si te ha gustado este tema, compártelo. Dalo a conocer. Mándalo a todos los países donde tengas familia, donde tengas amigos, mándaselos. Para que todos podamos comprender este tema de la música. Que Dios los bendiga. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina y comparte este video, compártelo. Aprende a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Dios nos dice eso. Y que seamos valientes y que no nos quedemos callados. Nosotros somos atalayas del pueblo de Israel espiritual y de la iglesia adventista del séptimo día. Que Dios los bendiga. Y vamos, antes de terminar este tema, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos. Gracias porque hemos sido dirigidos por el Espíritu Santo, porque tu palabra ha sido predicada con rectitud y verdad. Ayúdanos, Padre misericordioso, a verdaderamente hacer diferencia entre lo profano y lo no limpio, entre lo limpio y no limpio, entre lo profano y lo común, entre esta música mundana que no nos vaya a dañar nuestro cerebro y nuestro corazón, y que no la aceptemos, y que si nos toca, Padre misericordioso, reprender a estos líderes y a estos pastores por este medio de este video, Padre misericordioso, repréndelos tú, Padre misericordioso, porque tú eres el único que puedes hacer esto, porque tú eres Dios. Y ya tú sabes, Señor, que se les ha hablado y se les habla a través de este canal, y muchas personas les han hablado de que esa música no es agradable a Dios, pero ellos siguen. Padre misericordioso, te pedimos que nos protejas y no nos dejes engañar, y que también obres para que verdaderamente se pueda cantar la música sacra, para la adoración verdaderamente a ti. Te pedimos pues que perdones todos nuestros pecados y faltas, no porque nosotros hayamos méritos, sino en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén.